Onda Rabazo. Entonces, el Espíritu Santo, ahora yo voy a explicar un poquito. El Espíritu Santo, esta es la parte 2. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de Dios es el Señor. El Espíritu Santo vino a tomar el lugar de Jesús. El Espíritu Santo solo glorifica a Jesús. El Espíritu Santo solo opera para glorificar a Jesús. Y Jesús es la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el Señor. Aquí ahora Él es el que manda. Él opera en perfecta unidad con Jesús y con el Padre que están en el cielo. Y el Espíritu Santo tiene en su mano todas las cosas creadas. No hay absolutamente nada creado que pueda respirar ni moverse sin que el Espíritu Santo tenga el control sobre ello. Si Él quiere pararlo, Él lo para. Si quiere permitirlo, Él lo permite. Él es soberano, pero también Él se deja mover por la fe. Dios es soberano, lo cual implica que Dios puede hacer lo que Dios quiera hacer cuando Dios lo quiera hacer y nada ni nadie lo puede parar. Pero esa no es la única faceta de su personalidad. Dios es un ser multifacético. Dios también es soberano, pero también es un Dios permisivo y también es un Dios receptivo. Dios se deja mover por sus hijos cuando sus hijos tienen fe en su palabra. De hecho, lo que más placer le da a Dios en el cielo es que tú cojas su palabra, y tú la creas y la hagas y tú la recibas y tú ejerzas tu fe de manera consciente y deliberada para tú recibir lo que Él prometió. Dios es un Dios de promesas y lo que Dios prometió, Él lo prometió aquí en su palabra. Él lo prometió en su palabra porque Él quiere que tú lo obtengas. Pero las promesas se heredan con la fe. La fe es necesaria. Esto es muy importante que tú entiendas esto. Dios le hace bien aún a sus peores enemigos, dice la Biblia. Aunque eso no significa que ellos van a ir al cielo. Al cielo solamente va a ir aquel que acepte a Cristo como su Salvador. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y Dios es soberano para Dios hacer bien aquí, bien allá y hacer maravillas aquí y allá. Pero cuando se trata de tú recibir directamente de Dios, tú tienes que ejercer la fe. Si los actos soberanos de Dios en tu vida no están prometidos por Dios, lo que está prometido es que tú ejerces tu fe, como dice Marcos 11:24. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere en su corazón, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto te digo, Marcos 11:24, que todo lo que tú deseas, todo lo que tú quieres de Dios, cree que recibes cuando oras, y Dios hará que venga a ti. Y dice Marcos 11:25, y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone a ti tus ofensas. Porque si tú no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos te va a perdonar a ti tus ofensas. Es Marcos 11:22, 23, 24 y 25. Y también Hebreos 10:23 dice que agarre firme y que mantenga firme la confesión de tu esperanza, porque fiel es el que prometió. Y tu esperanza es lo que dice el pacto que Dios te dio. Tu esperanza puede ser sanidad, o puede ser dinero, o puede ser protección, o puede ser otro tipo de victoria, u otro tipo de promesa o de beneficio, siempre y cuando aparezcan en el pacto. Recuerda que la Biblia es un documento legal. La Biblia es un documento legal. Y cada promesa y cada beneficio que aparece en la Biblia es propiedad de todos los hijos de Dios mediante Cristo Jesús. Entonces, y son activados por la fe. Entonces, claro, no solo es saber confesar, sino que también la fe requiere paciencia, perseverancia y otros principios
que dice el pacto, que trabajan junto con la fe para que haya manifestación. Entonces, yo quiero dejar claro que el Espíritu Santo es el que mueve las cosas. Y por eso tú tienes que valorar al Espíritu. El Espíritu Santo vino y ocupó. Jesús estaba aquí físicamente en un cuerpo de carne. Y Jesús se fue y está en el cielo. Pero él dijo, cuando yo me vaya, el Espíritu va a venir y va a ocupar mi lugar. La única diferencia es que el Espíritu Santo no está en Israel solamente, sino que como él no tiene un cuerpo físico, es una persona omnipresente. Él está en todas partes a la vez. Es algo grande, es algo tremendo. David tuvo una percepción de la omnipresencia del Espíritu y él dijo, esto yo no lo puedo entender. Y en realidad la mente humana no puede entender esto, pero el Espíritu sí lo puede captar. Que el Espíritu Santo es omnipresente. Él está en todos los lugares al mismo tiempo, viendo y mirando y oyendo. Y él sabe por anticipado todo lo que va a pasar o puede pasar. Y él es todopoderoso para él, como dije, permitirlo, dejarlo que suceda, frenarlo, limitarlo, cambiarlo en el último segundo. Entonces es importante que tú entiendas que el Espíritu Santo te fue regalado a ti por el Padre como cristiano. Y el Espíritu Santo es el que hace que las cosas sucedan. Y por eso Él es el que da testimonio. Él te habla, Él te convence. Pablo dijo en Romanos 8 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. No a nuestro cuerpo, no a la lógica, sino a nuestro corazón, a nuestro espíritu. ¿Testimonio de qué, pastor? De que somos hijos de Dios. Pero también Él te da testimonio de otras cosas. No solamente Él te da identidad de que tú eres hijo. Si tú lo valoras a Él, Él te va a afirmar y te va a dar seguridad total de que tú eres hijo. Él también te va a dar testimonio de muchas cosas y te va a guiar y te va a enseñar qué hacer y qué no hacer. Y sobre todo Él te va a revelar la palabra y te va a dar entendimiento, iluminación en la mente para que tú entiendas la palabra. Hay personas que tienen 50 años en el Evangelio y tienen títulos de teología y no entienden la Biblia. ¿Tú sabes por qué no la entienden? Porque ellos tratan la Biblia como si fuera un libro de geografía o un libro de sociología o de psicología. Y la Biblia no es un libro de psicología ni de geografía. La Biblia es un documento espiritual legal y es imposible entenderla sin la iluminación del Espíritu. Y por eso al final esas personas que saben tanto y saben tanto de teología y de sociología y psicología, al final se cansan de la Biblia y la echan a un lado porque ellos no le encuentran la forma a la Biblia, porque repito, la Biblia es un libro sellado y es necesario que el Espíritu Santo, que fue quien la escribió o quien la inspiró, opere en ti. Pero para que Él opere y te ilumine, tú tienes que valorar al Espíritu Santo. No ponerlo, no tratar de hacerlo tanto en público como muchos que lo exageran en público, sino en privado. En público, a quien hay que exaltar en público es a Jesús, a Cristo. Nosotros predicamos a Cristo, no al Espíritu Santo, a Cristo, a Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es para nosotros valorarlo en privado y entonces Él nos revela a Cristo y Él hace que Cristo se revele en nosotros y hacia el mundo. El mundo tiene que ver a Cristo en la cruz. Entonces, el Espíritu es el que hace que venga el dinero, que venga la salud, que Él es el que derrota a los enemigos, Él es el que mueve las cosas, Él es el que promueve, Él es el que hace que la palabra se cumpla. El agua es la palabra. Sin la palabra, el Espíritu Santo no puede funcionar. La palabra tiene que limpiarte. Tú tienes que dejar que la palabra te limpie y te purifique. Cristo dijo en Juan 17, Él dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y dijo Cristo, tú tienes que dejar que la palabra te purifique y que saque de ti todo lo que no es de Dios. Y eso solo es posible si tú te dedicas a la palabra. Si tú te dedicas a la palabra. Yo he estado todo esto ayer y hoy, estos días, oyendo la palabra.
Yo escuché el Nuevo Testamento completo en el día de ayer, de Mateo el último versículo de Apocalipsis, y yo lo hago all the time. Y esa es la voluntad de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué, que meditara la palabra de día y de noche, para que la supiera, para que la hiciera. Entonces es importantísimo que tú entiendas esto, que la palabra tiene que santificarte, y no te va a santificar a menos que tú lo permitas. La palabra es la que te dice a ti qué tú tienes, quién tú eres, qué tú has recibido, dónde tú estás. No es tu cuerpo el que te dice, no es tu mente lógica, es la palabra de Dios escrita. La palabra escrita, la que te dice qué te pertenece y qué no te pertenece, dónde tú estás, quién es el diablo y quién eres tú y quién es Dios y qué tú puedes hacer y qué Dios te dio y cuáles son tus privilegios como cristiano. La palabra te tiene que dar testimonio a ti. La palabra se hace viva en ti cuando tú la internalizas y la meditas y la lees como mandó el Padre. La lees y la oyes y la meditas y te la comes y deja que te afecte a tu corazón. La palabra llega un momento en que coge fuego dentro de ti, porque Dios es fuego consumidor, su palabra es fuego. La palabra es lo que Dios es. Y la palabra coge fuego en ti y comienza a hablarte y a guiarte. Oh, Rabacata Baso. Y por eso el espíritu necesita la palabra. Y la sangre, dice el pacto, que la sangre fue lo que activó el pacto. Jesús obtuvo eterna redención. Cristo te redimió de la maldición de la ley. Dice Hebreos, dice Gálatas 3, aquí está. Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, dice, verso 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Tú ves? Aquí está Cristo, aquí está la redención, aquí está su sangre siendo derramada en la cruz, aquí está la maldición de la ley que Él la quitó, aquí está la bendición de Abraham, que es la bendición del Padre, aquí estás tú y estoy yo, y aquí está el Espíritu y aquí está la fe. Y yo te recuerdo que la maldición de la ley aparece detallada en un lugar en Deuteronomio 28 del verso 14 al 68. Y ahí está detallada las consecuencias de violar la ley: muerte espiritual, pobreza, enfermedad, derrota, calamidad, maldiciones, ira y toda enfermedad y toda plaga, incluyendo a COVID-19. Porque dice el versículo 61, toda enfermedad y toda plaga que no aparezcan escritas en el libro de esta ley, dice que el Señor la iba a permitir, ese es el verbo correcto, iba a permitir que vinieran sobre ellos y él hasta que fueran destruidos. Entonces, de la maldición de la ley fue que Cristo te redimió, cuando Él obtuvo una eterna redención. La palabra eterna significa que nunca va a parar. Y la palabra redención significa ser exonerado, ser liberado. Redimido significa exonerado, ser quitado, ser librado de algo. Entonces nota que el Espíritu, la palabra y la sangre concuerdan. Y yo quiero ahora ir a la parte número 3 y final de esta cápsula que se llama El Espíritu, el agua y la sangre. Mi nombre es Edwin Fe. Gloria a Dios.